Han pasado 5 años y casi había olvidado lo que significaba vivir para mí. Desde que Luis falleció, mi vida ha estado en silencio. Ni aplausos ni risas, solo el sonido de los pasos de los niños por la mañana, el ruido de la lavadora y, a altas horas de la noche, el suave chapoteo del agua de fregar mientras estaba sola en la cocina. Luis se fue rápido. Desde el diagnóstico hasta la despedida, solo pasaron 8 meses. Durante ese tiempo, me sentí vacía, les decía a todos que todo estaría bien, seguía preparando sopas, repartiendo pastillas, revisando pólizas de seguro. Pero en el fondo, lo sabía. Nuestra historia estaba llegando a su fin. En el hospital, parecía una sombra de sí mismo, delgado, desvaneciéndose. El médico me dijo con dulzura que me preparara, pero cuando Luis me tomó la mano y me dijo, Lena, prométeme que seguirás viviendo plenamente después de mi muerte, me derrumbé. No digas tonterías, susurré, con los labios pegados a su oído. Todavía tienes que hacer el pastel de cumpleaños de Olivia el año que viene. Sonrió, con sus ojos suaves y tiernos sosteniéndome los míos. Entonces prométemelo, Lena. Cuida de los niños, sí, pero también de ti misma, ¿quieres? Asentí. Pero no cumplí esa promesa. Durante los 2 primeros años después de su fallecimiento, ni siquiera podía pensar en vivir plenamente. Todos los días me levantaba a las 5:30, preparaba el desayuno, llevaba a los niños al colegio y luego corría a mi trabajo como asistente en la clínica dental comunitaria del pueblo. Sobraba para el almuerzo, luego volvía a recogerlos, ayudaba con las tareas, preparaba la cena, lavaba la ropa y los arropaba. Después de que se dormían, me sentaba a la mesa de la cocina, ordenando facturas, formularios de seguros y documentos legales que Luis había dejado. Sentía que la vida estaba atrapada en un frasco de cristal sellado, sin que ninguna emoción pudiera entrar ni salir. Alegría, ira, tristeza, todo dejó de importarme. Con que mis 2 hijos estuvieran sanos y salvos, me bastaba. Dan ya tiene 7 años y está en primaria. Se viste solo por las mañanas, se ata los zapatos e incluso me sirve un vaso de leche. Olivia tiene 10 años, es tranquila y pensativa, siempre dibujando. Para mi cumpleaños del año pasado, ahorró su paga para comprar una tarjeta hecha a mano. Saben que su papá se ha ido. Saben que mamá está cansada. Nunca se quejan, nunca se quejan. Y eso me destroza, en cierto modo. Estoy agradecida. Y culpable. Y a veces, solo quiero llorar. Algunas noches, me siento sola en el patio trasero bajo la luz de la luna. El perro del vecino ladra. Un tren silba a lo lejos. Sostengo la vieja taza de Luis en mis manos, el té está frío. Y pienso, quizás esto sea el fin. Se acabaron las sorpresas. Se acabó el romance. Se acabaron las segundas partes. Hasta ese día, cuando mi amiga Jennifer me arrastró a la barbacoa de su familia. Llevas demasiado tiempo desconectada, dijo, cogiendo filetes del congelador del supermercado. Lena, no puedes seguir así. Necesitas hablar con gente de verdad, no con tus padres, ni con tus pacientes, ni con tus hijos. No se me da bien hablar, dije con una suave risa, quitándole el maíz de las manos. Sobre todo con desconocidos. Ella puso los ojos en blanco. No tienes que hablar. Solo necesitas una noche. Música, un perrito caliente, algunas risas, aunque no sean tuyas. Solo siéntate ahí. El cielo no se caerá. Así que fui. Llevaba una camisa vaquera vieja pero limpia y me recogí el pelo en una coleta. Olivia y Dan también vinieron. Persiguieron a otros niños por el patio trasero, con el rostro iluminado de alegría pura y sin filtros. Me senté en un rincón, observando a la multitud reunirse alrededor de la parrilla, riendo, bromeando, mientras la música country flotaba en el aire. Y por un instante, todo me pareció irreal. Este ya no es mi mundo, pensé. He estado lejos de este tipo de vida por demasiado tiempo. En ese momento, un hombre se acercó y me dio un vaso de limonada. Supongo que eres la mamá de Olivia y Dan, dijo con voz amable. Su sonrisa no era agresiva ni demasiado encantadora, solo cálida. Lo soy,
respondí, asintiendo un poco torpemente. Soy Dennis. El primo lejano de Jennifer, dijo, señalando la parrilla. Me pidió que viniera a saludarla. No pude evitar reírme. Es muy entusiasta. Dijo que eres increíble. Pensé que tenía que conocer a la clase de superhéroe que cría a dos niños increíbles. Casi me río a carcajadas. ¿Me estás felicitando o bromeando? Ambas, dijo, levantando su vaso. Acabo de jugar al balón prisionero con Dan. Ese pequeñín casi me tira al suelo. No tiene ningún sentido de la moderación, dije, sacudiendo la cabeza y con la voz cargada de esa suavidad inconsciente que suelen tener las madres. Es genial, dijo Dennis. Niños como él crecen así porque alguien hace muchas cosas bien. Por un momento sentí que algo se agitaba dentro de mí. En los 5 años transcurridos desde la muerte de Luis, nadie me había dicho algo así con tanta claridad. Familiares y amigos a menudo andaban de puntillas, temerosos de avivar mi dolor, evitando hablar demasiado. Pero la verdad era que, más allá de ser madre, viuda, una máquina de supervivencia, anhelaba que alguien me dijera, lo has hecho genial. Has trabajado muy duro. Esa noche no dije mucho. Solo charlé un rato con él. Pero cuando me pidió mi número antes de irse, no dije que no. Me dije a mí mismo que solo estaba siendo educado. Aún así, en el fondo, algo cambió. No recuerdo el día exacto en que nos convertimos en algo más. Durante un tiempo, Dennis siguió apareciendo solo como amigo. De vez en cuando me enviaba un mensaje, ¿has comido? O comentaba bajo una foto que publiqué de Dan en un partido de fútbol, se está convirtiendo en un hombrecito. Luego vinieron las visitas breves. Una vez por semana, quizás. A veces traía un ramo de claveles, una botella de vino barato o un paquete de las galletas de mantequilla de cacahuete favoritas de Dan. Los niños lo adoraban, sobre todo Dan. Los niños suelen anhelar una figura paterna, y Dennis, de alguna manera, ocupó ese espacio que Luis había dejado atrás. Llevaba a Dan al parque los fines de semana, ayudaba a Olivia a construir marcos de madera para proyectos científicos e incluso se sentaba con ellos a hacer pavos con papel de construcción la semana anterior al Día de Acción de Gracias. Recuerdo una noche, después de cenar, los niños estaban en la sala jugando con él a un juego de palabras, riéndose tanto que se les pusieron las caras rojas. Me apoyé en la puerta de la cocina, observándolos, sonriendo sin darme cuenta. Y en ese momento, por primera vez, pensé. Tal vez podría volver a tener un hogar. Así que cuando Dennis finalmente dijo, ¿qué tal si intentamos vivir juntos por un tiempo? No dije que no inmediatamente. ¿Estás seguro? Pregunté desde el balcón, inseguro. Mi vida no es fácil. Esto no es uno de esos planes de venir una semana y luego irse. Lo sé, dijo, dando un paso al frente y dejando su vaso en la barandilla. Lena, no estoy bromeando. Te quiero y quiero a esos dos niños. Lo miré un momento. El viento nocturno le despeinaba. No parecía un hombre que mintiera. Un mes, dije. Te doy un mes. ¿Entiendes? No puedo permitir que los niños se lastimen. Lo juro. No lo harán, dijo. Apareció el día de la mudanza con 3 cajas grandes y un juego de herramientas. Noté que el grifo del baño gotea un poco. Podría arreglarlo. Lo dijo casualmente, como si no quisiera que yo sintiera que lo necesitaba. Y no lo niego, sí que ayudó. Arregló los rieles sueltos de los cajones de la cocina, niveló la pata inestable del sofá de la sala con un bloque de madera nuevo y se quedó despierto hasta tarde arreglando el scooter roto de Dan. Los niños creían que podía con todo. Dan empezó a llamarlo The Man. Olivia empezó a traerle agua sin que se la pidiera. Me pregunté si todo fue demasiado rápido. Pero volver a casa y encontrar a alguien que nos ayudaba, que se sentaba a comer con nosotros, que hablaba, reía y hacía la tarea con los niños. Esa sensación de no estar solo en la guerra, me atrajo. Más cerca. Y aún más. Una noche, preparó bistec y champiñones asados. Cenamos en el patio trasero. Al levantar su copa dijo,
gracias por dejarme ser parte de esta familia. Sonreí, un poco avergonzada, pero en mi pecho floreció una especie de paz que no había sentido en años. Luego, esa misma noche, dijo algo por primera vez. Siempre te ves agotada, dijo. ¿Será por los niños? ¿Quizás te estás exigiendo demasiado? No lo tomes a mal, solo pienso que, quizás ellos también necesitan aprender a ser independientes. Dejé el cuchillo y el tenedor y lo miré. ¿Qué quieres decir? O sea, no tienes que controlar cada detalle, dijo, sonriendo. Tú también eres mujer, no solo madre. Técnicamente, no había nada malo en lo que dijo. De hecho, casi sonó reflexivo. Pero algo dentro de mí se tensó. Sonreí levemente, no dije nada y seguí cortando mi filete. Unos días después, volvió a probar las aguas. Estábamos viendo la televisión juntos. Él me rodeaba con el brazo y acariciaba suavemente el dorso de mi mano con sus dedos. ¿Alguna vez has pensado que si nos casáramos, tal vez podríamos tener un hijo propio? Me quedé congelado. Denis, ya tengo 2 hijos, dije con calma. Son mi mundo entero. Y, para ser sincera, no pienso tener otro. Hizo una pausa y se rió rápidamente como si nada. Claro, solo fue una idea pasajera. No te preocupes, lo entiendo perfectamente. Asentí. Pero algo había cambiado. Una fibra sensible dentro de mí se había tocado. Poco después, Olivia vino a mí y me preguntó si podía volver a usar su vieja lamparita. Ahora la casa se siente diferente, dijo. Le pregunté por qué. Ella negó con la cabeza. No es nada. Solo, me siento rara. No la presioné. Pero esa noche, por primera vez, cuando escuché hablar a mis hijos, comencé a repasar también en mi cabeza las reacciones de Denis. No había hecho nada malo. De hecho, parecía que lo hacía todo bien. Y eso, en sí mismo, se convirtió en el problema. ¿Cómo era posible que alguien lo hiciera todo bien mientras intentaba integrarse en una familia ya existente? Sin tropiezos, sin ajustes incómodos, sin señales perdidas. Mis instintos me decían, algo sutilmente no andaba bien. No lo suficiente como para señalar con el dedo, pero sí lo suficiente como para sentir que una puerta había quedado ligeramente entreabierta, una buena ráfaga de viento y se abriría de par en par. Algunas verdades no se imponen de golpe. Se filtran, poco a poco, a través de los detalles de la vida cotidiana. Como aquella vez que Dan estaba jugando con sus bloques de construcción y Denis entró y casi tropezó con uno. ¿Nadie te enseñó nunca a limpiar lo que ensucias? Su voz fue cortante, tan aguda que me hizo congelar en el pasillo. Dan bajó la cabeza, separando ligeramente los labios, pero no dijo nada. Justo cuando intervine para calmar la tensión, Denis sonrió de repente. Oye, amigo, todo bien. Solo que no quería caerme de bruces, eso es todo. Esa sonrisa llegó demasiado rápido. Como si alguien hubiera accionado un interruptor. Había algo en ese tipo de cambio emocional que me ponía nervioso. Dan empezó a recoger los bloques en silencio. Me agaché a su lado para ayudarlo, y me susurró, parecía un sargento de instrucción. Le di una palmadita en la espalda. No te preocupes, cariño. Luego estaban las reglas. Reglas que nunca habíamos tenido antes. Nada de televisión después de cenar. Vuelvan a sus habitaciones. Ustedes 2 deberían empezar a caminar a la escuela. Tu mamá y yo no somos choferes. Al principio, pensé que solo intentaba ayudar. Ser responsable. Pero poco a poco, noté un cambio. Los niños se quedaron más callados. Dudaban antes de hablar cuando Denis estaba cerca, mirándome primero como si estuvieran comprobando si era seguro. La inquietud en mi pecho seguía creciendo. Luego, una tarde, Denis trajo a su hermana, Mai. Últimamente no le va muy bien, dijo. Hay tensión con mi madre, se portó mal. Pensé que tal vez podría quedarse con nosotros unos días. Cambiar de aires. Dudé.
Mai tenía 13 años. Estaba en plena etapa emocionalmente inestable. Nuestro hogar apenas había encontrado cierta estabilidad. Olivia por fin se había encariñado con Dennis, y yo no quería romper ese equilibrio. Egoístamente, quería proteger a mis hijos de más turbulencias. Solo son unos días, dijo Dennis con tono ligero. ¿No decías siempre que el hogar se trata de hacer espacio el uno para el otro? Me rendí de mala gana y asentí. Mai llegó con 2 maletas, un teléfono y una mirada de disgusto constante. Sus primeras palabras fueron: pensé que tu casa sería más grande. Sonreí y le di la bienvenida, le dije que compartiría la habitación con Olivia. Ella frunció el ceño. ¿No tienes habitación de invitados? Olivia se quedó quieta junto a la puerta y murmuró: puedo darle mi cama. No podía explicar por qué, pero sentí un escalofrío. Los primeros días fueron bastante tranquilos. Mai se quedaba la mayor parte del tiempo en la habitación, pegada al teléfono. Apenas habló durante la cena. Dennis la adoraba, siempre extendiendo la mano por encima de la mesa para apilar comida en su plato y diciendo: la han ignorado demasiado tiempo en casa. Intenté mantener las cosas en equilibrio. Pero, por supuesto, eso nunca dura. Esa tarde, llegué a casa del trabajo e inmediatamente sentí que algo no andaba bien. Dan estaba de pie en un rincón de la sala, con los ojos rojos y llorosos. Mai estaba en el sofá, junto a su consola rota. Era él, gritó, señalando a Dan. Le repetí una y otra vez que no tocara mis cosas, y aún así lo hizo. Rompió mi switch. Me volví hacia Dan. Se mordía el labio, con lágrimas en los ojos. No lo toqué, susurró. Solo pasé por allí, quizás se cayó solo. ¿Entonces ahora estoy mintiendo? Espetó Mai, levantándose del sofá de un salto, con una voz tan aguda que casi cortaba. Fue entonces cuando Dennis entró, observando la escena con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? Mai corrió hacia él. Me rompió el juego y luego dijo que lo hice yo mismo. Intenté evitar que la situación se intensificara. Tranquilos todos, Mai. Eres parcial. Rompió a llorar. Ni siquiera te importa de quién sea la culpa. Solo estás protegiendo a tu propio hijo. Dennis me miró entonces, con la voz repentinamente más fría. Lena, no puedes seguir dando por sentado que tus hijos siempre son inocentes. Fue como si me hubieran dado una bofetada en la cara. Me quedé allí, aturdido, con el peso de la humillación subiendo por mi columna. Esa noche, castigué a Dan por usar su tableta. Olivia se quedó sentada durante la cena sin decir palabra. Más tarde, solo en la sala, recogí la consola dañada. La grieta no estaba en el borde, sino que se partía por el centro. Una rotura limpia y contundente, como si la hubieran golpeado con fuerza. Yo no era estúpido. Simplemente no quería que fuera verdad. A la mañana siguiente, Olivia entró en la cocina silenciosamente. Mamá, dijo, Mai se lo rompió ayer. Lo vi. Estaba en una videollamada con su amiga y se le resbaló de la mano. Luego le echó la culpa a Dan. La miré fijamente, en silencio. ¿Por qué no dijiste nada ayer? Bajó la mirada. Tenía miedo de que tú tampoco me creyeras. En ese momento mi pecho se abrió. Dennis estaba en la cocina, cambiando el filtro del café, sin darse cuenta. Yo estaba en el pasillo, observándolo, a este hombre en quien alguna vez creí poder confiar. Y ahora, de alguna manera, había creado un espacio donde mi hija temía mi amor. Entonces, entró Mai. Y lo dije, creo que es hora de que te vayas a casa. Se quedó paralizada y luego se burló, poniendo los ojos en blanco con tanta fuerza que casi pude oírla. ¿De verdad crees que importas tanto? ¿Crees que mi hermano te quiere de verdad? Por favor. Solo le gusta lo fácil que es manipularte. El aire se volvió helado. La voz de Dennis resonó desde el pasillo, áspera y llena de pánico. Mai. Cállate. No lo miré. Simplemente agarré la mochila de Dan, tomé su mano y le dije, vamos,
te llevaremos a la escuela. Sus deditos se cerraron sobre los míos, apenas, pero con firmeza. Y supe, en ese instante, que lo sentía. Su mamá había vuelto. Pero no del todo. Todavía no. Esa noche, di vueltas en la cama, con la voz de Mai resonando en mi mente. ¿Crees que te quiere? Cree que eres estúpida. Fácil. Dennis no volvió a mencionarla. Hizo un comentario simbólico, solo es una niña, y luego siguió con su noche, duchándose y acostándose temprano, fingiendo que no se había roto nada. Quería creer que la superficie estaba intacta. Pero oí el crujido de la casa a nuestro alrededor, como si los cimientos se movieran bajo nuestros pies. Y yo seguía sentada en el sofá, fingiendo que no sentía que el suelo cedía. Alrededor de las 11, oí pasos arriba. Suaves. Cuidadosos. Como si alguien intentara pasar desapercibido. Me puse un suéter y subí. La puerta de Olivia estaba entreabierta. Seguía despierta, sentada en su cama, agarrando su desgastado conejito azul por la oreja rota. Cariño, susurré, ¿por qué no estás durmiendo? Ella se sobresaltó, secándose los ojos rápidamente. Estoy bien. Entré y me senté a su lado. La habitación estaba fría. Tiró un poco de la manta hacia mí, como una pequeña ofrenda. ¿Estás preocupado por Dan? Ella asintió. Luego negó con la cabeza. ¿Estás preocupado por mí? Una pausa. Luego, una vocecita, un poquito. La rodeé con mis brazos. Sus hombros estaban rígidos, vacilantes, como si no supiera si aún podía confiar en ese abrazo. Ya no nos hablas como antes, dijo finalmente, con voz frágil y tensa. Cuando Dan se cae, no lo recoges enseguida. Primero miras a Dennis. Un nudo apretado se formó en mi pecho. ¿Somos demasiado problemáticos ahora?, preguntó, apenas en un susurro. ¿Te gustan más Dennis y su hermana que nosotros? Hizo una pausa y añadió, ¿vas a querer tener un bebé con él? Mi corazón cayó como un ancla. La abracé casi al instante. No, cariño. Para nada. Hazle caso a mamá, ¿vale? Ella no se movió, pero su respiración era temblorosa y desigual. Sabes cuánto te quiero a ti y a Dan, ¿verdad? Dije con dulzura. Desde que nacieron, lo supe, nada en este mundo importa más que protegerlos. Pero a veces, los adultos cometemos errores. Sobre todo cuando queremos creer con todas nuestras fuerzas en alguien. Cuando nos da miedo volver a cargar con todos solos. Hice una pausa, tratando de calmar mis propias emociones. Yo también me asusté. Tenía miedo de perder lo que tenía, miedo de volver a estar sola. Así que dejé de ver las cosas con claridad. Pero lo que dijiste esta noche fue como una campana que resonó en mi cabeza. Me despertó. Sus hombros empezaron a suavizarse. Seguí. Créeme, cariño, tú y Dan nunca han sido una carga. Nunca. Ustedes dos son la razón por la que sé que todavía valgo la pena amarme. Que todavía valgo la pena estar aquí. Sin ustedes, no habría llegado tan lejos. Finalmente me miró. Tenía lágrimas en los ojos, pero también una especie de fuerza, más de la que esperaba. Te quiero, mami, susurró. No quiero ser tu hija de antes. La atraí más fuerte. Nunca serás mi antes. Eres mi ahora. Mi ahora más importante. Y mi futuro. Nos quedamos así un rato. La habitación estaba tan silenciosa que podíamos oír el viento susurrando las hojas fuera de la ventana. Luego preguntó, casi inaudiblemente, ¿Dennis se va a ir? No respondí. Pero en ese momento, la verdad me quedó clara. No podía seguir arrastrándonos por esta versión borrosa de una familia. Mis hijos, con las señales más silenciosas, me habían estado rogando ayuda. Y por fin, los escuchaba. El último deseo de Luis para mí, que viviera una vida hermosa, no era encontrar a otro hombre.
Era tener el coraje de alejarme cuando las cosas se volvieran oscuras. Esa noche dormí junto a Olivia en su cama. Su mano me agarró toda la noche. Y no los solté. Porque lo sabía, finalmente había encontrado la dirección que realmente me pertenecía. Durante 5 años, pensé que ser madre soltera me había enseñado a ser cuidadosa. Cautelosa. Pero la verdad no siempre se revela a través de la sospecha. A veces, se revela en un solo momento accidental, uno para el que nunca estás preparado. Era un martes normal. Acababa de dejar a los niños en el colegio y volví a casa para ponerme al día con las cuentas. Quería revisar nuestra cuenta bancaria conjunta. Denis había estado mencionando el presupuesto de la boda con más frecuencia últimamente, incluso dijo que su tarjeta de crédito se congeló temporalmente y necesitaba que yo cubriera algunas cosas. No te preocupes, dijo. Es solo una tarjeta nueva, será más fácil si te encargas de algunos asuntos de la boda por ahora. Te lo devolveré. Parecía razonable. Y casi le creí. Inicié sesión en la cuenta. A primera vista, los cargos parecían normales: restaurantes, gasolineras, 1 o 2 compras al supermercado. Pero luego noté algunos lugares desconocidos. Uno me llamó la atención: una compra importante en una boutique para caballeros del centro. Ese mismo día me contó que se había quedado en casa arreglando la cerradura de una puerta. Abrí mi correo electrónico, tratando de encontrar un recibo o confirmación. Pero Denis usaba un correo electrónico privado aparte. Casi nunca lo compartía conmigo. Por un extraño impulso que no pude explicar, agarré el iPad compartido e intenté iniciar sesión en la cuenta de Chrome guardada en su antiguo dispositivo. La contraseña todavía funcionaba. Las aplicaciones del navegador y de mensajería seguían activas. En el momento en que hice clic en el hilo de mensajes, sentí un escalofrío en la espalda. La charla fue con alguien llamado Ricky. Denis le había enviado una foto de mí y de los niños en nuestro patio trasero, con el pie de foto. 2 maletas, pero está decente. Bonita casa también. Ricky respondió con un emoji de risa y llanto. Maldita sea, hermano, ¿ya te mudaste? Denis respondió. ¿Qué otra opción tengo? Hoy en día, encontrar una mujer con casa y sin idea es raro. Me senté a la mesa de la cocina, agarrando mi taza de café con una mano con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El reloj de la pared marcaba suavemente el fondo. Pero en mi cabeza, solo estática. No fue ninguna sorpresa. Fueron náuseas. Cerré la laptop lentamente. Solté el aire. Aún no. No era el momento, todavía no. Necesitaba más. Pruebas reales. Suficientes para cerrarle la puerta para siempre, por mí y por mis hijos. Denis aún no había llegado a casa. No le escribí ni le llamé. Solo esperé. Y como siempre, entró por la puerta silbando y con una bolsa de comida para llevar en la mano. Oye. Tengo tu arroz frito favorito, dijo alegremente, levantando la bolsa. La verdad es que la fila estaba corta esta noche. ¿Dónde estabas hoy?, pregunté, observándolo atentamente. Se encogió de hombros y sonrió. Solo di una vuelta. Recogí algunas cosas. Tomé un poco de aire. ¿Por qué? Le pasé el extracto bancario. ¿Así que por casualidad te compraste un traje a medida mientras respirabas aire fresco? ¿Y reservaste una botella de vino de $200, también mientras paseabas, con mi tarjeta? Se quedó congelado por un par de segundos y la sonrisa desapareció de su rostro. ¿Revisaste mi cuenta? Es mi dinero el que está en esa cuenta, dije lentamente. Lo has estado gastando con mucha más libertad de la que imaginaba. Lena, lo admito, he estado bajo mucha presión. Solo que, no quería que me menospreciaras. Entonces elegiste mentir, presioné. Denis se revolvió, forzando su sonrisa refinada. Simplemente no había encontrado el momento adecuado para explicarte. Sabes que no soy un mal tipo, Lena. En ese momento oímos que se abría la puerta principal.
Olivia entró, agarrando su tablero de dibujo de la escuela, sus ojos yendo de él a mí, inquieta. Miré a Dennis y bajé la voz. No quiero discutir delante de los niños. Apretó la mandíbula y entró en la sala de estar sin decir otra palabra. Esa noche, todos nos sentamos a cenar. Dennis actuó como si fuera una noche normal. Jugó al ajedrez con Dan. Arregló la cremallera del estuche de Olivia. Volvía a ser el padrastro perfecto. Solo observé. En silencio. Dejándolo actuar. Pero en mi corazón, sabía la verdad. Él no era parte de esta familia. Nunca lo había sido. Cuando la casa quedó en silencio y los niños se durmieron, volví a la mesa de la cocina. Guardé capturas de pantalla de sus chats, cargos bancarios y recibos de correo electrónico en una carpeta cerrada, los organicé como un expediente. Luego cogí el teléfono y llamé a Rachel, mi mejor amiga, la que me advirtió que Dennis parecía demasiado perfecto. Necesito un abogado, dije. Ni siquiera lo dudó. Por fin. Los supe. Solo quería asegurarme, respondí. Es bueno. Demasiado bueno. Me engañó. Engañó a mis hijos. ¿Qué vas a hacer? Miré por la ventana las luces que parpadeaban en todo el vecindario. Voy a hacer que se arrepienta de haber entrado alguna vez en esta casa. Hubo una pausa, luego Rachel preguntó en voz baja, ¿cuándo vas a hacer tu movimiento? Cerré la laptop con voz firme. Cuando crea que ha ganado. En los días que siguieron, Dennis continuó como si nada hubiera cambiado. Todavía salía temprano para reunirse con clientes. Todavía llegaba a casa con pequeños bocadillos de gasolinera para los niños. Todavía se ofrecía a lavar los platos. Todavía se acurrucaba a mi lado por las noches como el compañero perfecto. Él no sabía que estaba grabando todo, vídeos, capturas de pantalla, todo. No se lo dije a los niños. Pero sabían que algo era diferente. Sobre todo Olivia. Se aferraba más a mí a la hora de comer. Me susurraba, ¿estás bien hoy, mamá? Y yo sonreía y le decía, estoy bien, cariño. Mamá siempre está bien. Luego llegó el punto de inflexión. Una tarde tranquila, estaba sentada en el patio trasero, ordenando papeles. Dennis asomó la cabeza desde la cocina. ¿Tienes un minuto? Tenemos que hablar de los detalles de la boda. Cerré la carpeta y asentí. Sacó unas cuantas páginas de notas escritas a mano y se sentó frente a mí como un hombre con un plan. Hablé con mi mamá, empezó. Preferiría que el lugar fuera sencillo. Ya sabes, una capilla al aire libre o algo así como un jardín. Asentí, nos serví un poco de agua a ambos y asumí el papel de prometida cooperativa. Cuando sacó el presupuesto, volvió a estar en su salsa. Claro que me encargo de mi parte, dijo. Pero dada tu situación, eres dueño de la casa, tienes buen crédito y no tienes deudas importantes, probablemente tenga sentido que pagues los gastos iniciales. Ya saldaremos cuentas después. Sonreí dulcemente. Claro, lo haré. Se relajó visiblemente, incluso se inclinó para besarme la frente. Sabía que podía contar contigo. Entonces lo dijo. Pero hay algo más que necesito hablarte. Levanté la vista y dejé que el silencio lo invitara a avanzar. Dudó un momento y luego dijo lentamente, preferiría que tus hijos no asistieran a la boda. Y allí estaba. Todo el acto se resquebrajó como un hielo fino bajo una bota. No dije ni una palabra. Solo bajé mi vaso. Parecía inseguro de si lo había entendido. Para que quede claro, no digo que no me gusten. Son geniales. Pero ese día, es importante para mí. Quiero que sea solo para nosotros. Aún así, no dije nada. Solo seguí mirándolo. Lo entiendes, ¿verdad? O sea, técnicamente, no son mi responsabilidad. Y mi mamá va a estar allí, podría pensar que es incómodo. Asentí lentamente y respondí, con voz tranquila como la seda.
¿Quieres decir que no quieres que mis hijos estén en la boda de su propia madre? Debió haber sentido el cambio de presión. Su tono se volvió suave, casi suplicante. Lena, no te lo tomes a mal. No es que no me gusten, es solo que... ¿Sabes lo que estoy pensando ahora mismo? Interrumpí suavemente, mi voz casi amable. Estoy pensando, si Luis viviera para oír eso, te golpearía tan fuerte que acabarías en urgencias. Se quedó congelado y la sangre abandonó su rostro. Me levanté lentamente y empujé mi silla. No te preocupes, Denis, dije con una sonrisa mordaz. Te lo prometo, no estarán en la boda. Sus ojos se iluminaron de alivio. ¿En serio? ¿Estarás de acuerdo? Lo interrumpí. Porque ya no hay boda contigo. Su boca estaba abierta, jadeando como un pez fuera del agua. Entonces gritó, con la voz alzada por el pánico. Lena, ¿estás loca? ¿Sabes cuánto he hecho por esta familia? Dejé mi trabajo, ayudé a criar a tus hijos, y mi madre ni siquiera te conoce todavía. Tienes razón, tu madre nunca me conoció. Probablemente sea lo más afortunado que le haya pasado en la vida. Entré en la cocina, saqué la llave del gancho en la pequeña cesta de mimbre y la arrojé sobre la mesa frente a él. Te mudas hoy. No te preocupes, no haré un escándalo ni lo destrozaré delante de los niños. ¿Dijiste que no los querías en la boda? Tenías razón. No estarán, porque tú tampoco estarás. Su rostro se sonrojó al acercarse a mí. No puedes hacerme esto. Lo miré fijamente. Oh, claro que puedo. ¿Te olvidas de esta casa? No es nuestra. Es mía. Abrió la boca como si quisiera maldecir, pero algo lo detuvo. Me di la vuelta, caminé hacia la entrada y saqué un sobrecerrado del cajón. Se lo tiré en las manos. Ese es el desglose de cada dólar que has gastado de mi cuenta en los últimos 2 meses. No te preocupes, he hecho una copia de seguridad de todo. Cada recibo, cada mensaje. Y sí, tengo un abogado. Cuanto más tranquilo estés, más sencillo será todo. Se quedó congelado, el fuego en sus ojos rápidamente reemplazado por algo mucho más sutil, miedo. Lo miré una última vez. Pensabas que ibas a conseguir una mujer fácil. Lo que no te diste cuenta fue que te metiste de lleno en la guarida de una loba. Creías que estabas siguiendo el guión, pero yo he estado tras bambalinas todo el tiempo, viéndote ensayar. Puedes irte ya. O te ayudo. Me miró fijamente durante un largo instante y luego murmuró, psicópata, en voz baja. Luego agarró el equipaje barato que debería haber llevado consigo hace semanas y salió por la puerta. Cuando cerró, no lloré. Simplemente exhalé, silenciosa y constantemente, como si finalmente hubiera raspado algo podrido de mi vida. Después de que Denis se fue, la casa quedó en silencio nuevamente. Pero no el tipo de silencio que sofoca. Este era un silencio limpio y abierto, de esos que dejan espacio para respirar. Cambié las cerraduras. Quité el gancho donde colgaba su llave y lo tiré a la basura junto con el llavero barato que me había regalado el día que se mudó, una pequeña carita sonriente de metal con la inscripción, tú y yo. Ahora, simplemente parecía frío y amargamente irónico. Le envié a Rachel un mensaje de texto con una sola frase. Está listo. 3 días después, me senté en una sala de conferencias en su despacho de abogados. Le entregué el iPad y una gruesa carpeta manila llena de todo, extractos bancarios, capturas de pantalla de correos electrónicos, registros de chat, transferencias bancarias e incluso los contratos de depósito firmados que había pagado con mi cuenta. Rachel hojeó los materiales, con una leve sonrisa extendiéndose por su rostro. Dios, me encanta cómo te organizas. Tenía miedo de que tirarlo todo de golpe pareciera demasiado brutal, dije con calma. Pero no voy a dejar ninguna puerta trasera abierta. Bien. Cerró la carpeta. Primero, emitiremos una orden de cese y desistimiento. Congelamos su acceso a cualquier cuenta compartida. Y con estas pruebas. Coerción emocional, abuso financiero, no podrá manipularlo. Asentí.
No sentí ningún triunfo. Solo una claridad sólida y arraigada. Cuando llegué a casa, Olivia estaba en la cocina preparando chocolate para Dan. Ella levantó la vista, vacilante. Mamá. ¿De verdad no va a volver? No lo es, dije, dejando caer mi bolso y quitándome el abrigo. Me acerqué y la abracé. No damos segundas oportunidades a quienes nos demuestran quiénes son. Ella se inclinó hacia mí y asintió suavemente. Dan se acercó a nosotros, esperanzado. ¿Podemos salir hoy? Hace sol. Claro que podemos. Le despeiné. A partir de mañana, podremos hacer todo lo que siempre quisimos, pero nos daba miedo. Los llevé al centro de la ciudad, al jardín botánico. Dan corría alrededor de las fuentes tomando fotos con mi teléfono. Olivia estaba sentada en un banco, dibujando vides y ramas de árboles en su bloc de notas. De camino a casa, bajé las ventanillas y dejé que el viento me enredara el pelo como solía hacerlo cuando era más joven. Hace mucho que no hacemos esto, dijo Olivia. Lo sé, sonreí, con una mano en el volante. Es hora de empezar de nuevo. Esa noche, empaqué las últimas cosas de Denis, 2 bolsas de basura llenas. Las dejé en el porche y le escribí. Tus cosas están afuera. Recógelas mañana al mediodía, por favor. A la hora del almuerzo del día siguiente, las bolsas seguían allí. Intacta. No se lo recordé. Y nunca regresó. Esa tarde limpié toda la casa. Bajé las cortinas para lavarlas, quité las fundas del sofá y las tendí a secar en el balcón. La lavadora zumbaba constantemente de fondo mientras me sentaba en el suelo y reía. No es una risa alegre, sino la que surge de la pura liberación. Ya no tenía miedo de estar sola. Porque me di cuenta de que nunca había estado realmente sola. Mis hijos estaban conmigo. Mis amigos estaban conmigo. Y lo más importante, mis instintos y mi buen juicio siempre habían estado ahí. Simplemente los había enterrado bajo el miedo. Ahora, estaban de vuelta. Esa noche, me senté en la sala de estar y comencé a ordenar viejos libros de contabilidad y la caja de recuerdos que Luis había dejado. Dentro de su vieja libreta de finanzas, encontré un pequeño trozo de papel entre las páginas. De su puño y letra, decía. No tengas miedo de equivocarte. Ten miedo de no volver a empezar. Me quedé mirando esa línea un buen rato. Y entonces comprendí. Denis no fue un desastre. Fue un catalizador. Un recordatorio accesible. Un empujoncito para recordar cómo debería sentirse realmente la confianza. Cerré el cuaderno y me levanté. Caminé hacia la habitación de los niños. La puerta estaba entreabierta. De ella salía una luz cálida. Olivia estaba leyendo. Dan ya se había quedado dormido. Ella levantó la mirada y dijo suavemente, «Mamá, ahora eres diferente». «Ah, sí». Sonreí. «¿Cómo?» «Caminas más alto», dijo con seriedad. «Antes, caminabas como si te escondieras. Ahora es como si ya no tuvieras miedo». Me incliné y le besé la frente. «Entonces sigamos caminando hacia adelante, juntos». Denis pensó que el día que salió de mi casa, la historia terminó. No tenía idea. Esa fue solo la última línea del primer acto. Al 4.º día de haber enviado la carta de cese y desistimiento, recibí la confirmación del banco. Nuestra cuenta conjunta había sido congelada. Todas las transacciones serían revisadas. Ni un solo dólar podría moverse sin mi consentimiento por escrito. Rachel me dijo que él estaba completamente sorprendido. ¿Quieres adivinar su primera reacción?, preguntó por teléfono, medio riendo. Déjame adivinar, ¿se hizo la víctima? Peor. Le gritó a mi recepcionista. Dijo que debía ser un gran malentendido. No me reí. Solo asentí. Bien. Eso significa que el espectáculo aún no ha terminado. No acudí a las redes sociales para criticarlo.
No conté chismes a amigos en común ni solté trapos sucios en chats grupales. Pero sentí profundamente que la historia necesitaba ser contada. Así que inicié sesión en un blog antiguo que no había actualizado en años. Y comencé a escribir. Solía pensar que si alguien te ayudaba a llevar la compra, recogía a tus hijos, te daba las buenas noches en la puerta, significaba que merecía un lugar en tu vida. Pero a veces, la gente no viene a ayudar. Viene a drenar tu confianza, tu energía, incluso tu nombre. No di nombres. No revelé todos los detalles. Simplemente conté la historia desde la voz de una madre soltera. Como un buen hombre, se coló en su vida bajo la apariencia de amor, se infiltró lentamente, la manipuló y la agotó. Hasta que finalmente lo vio, lo detuvo y recuperó su vida. El título. Cancelé la boda y la mentira que vino con ella. No esperaba la respuesta. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada estaba abarrotada. Docenas, cientos, de mujeres. La mayoría madres solteras. Escribiendo cosas como: pensé que seguía eligiendo mal porque no era lo suficientemente inteligente. Pero leyendo tu historia, ahora sé que no fue mi culpa. Y gracias por mostrarme que detener el daño es un acto de amor. Yo también elijo a mis hijos. Luego vino el que me dio escalofríos. Un desconocido escribió. ¿Se llamaba Dennis Smith? Conocí a alguien igual hace 3 años. Se mudó a mi casa. Comía mi comida. Me decía que mi hijo era una carga. Me quedé mirando el mensaje. Le hice una captura de pantalla. Se lo envié a Rachel. Su respuesta fue rápida y firme. Eso es suficiente para conspirar para defraudar. Vamos a presentar la demanda. Recopilamos las declaraciones de 3 mujeres y las presentamos ante la Fiscalía como denuncia conjunta por abuso emocional y coerción económica. En nuestro estado, casos como este toman tiempo. Pero una vez que se ponen en marcha, el impacto es duro. En Internet, los rumores se convirtieron en rumores. Más gente empezó a atar cabos. Finalmente, el nombre de Dennis salió a la luz. No dije nada. Y no negué nada. Porque nada de lo que dije era falso. Finalmente, Dennis empezó a retorcerse. Me envió un correo electrónico largo, de varias páginas. Ni un solo, lo siento. Pero 8 párrafos sobre cómo lo estaban acosando, cómo había perdido ofertas de trabajo y cómo lo habían difamado en línea. ¿Su última línea? Creo que ha sido demasiado lejos. Lo que pasó entre nosotros no tenía por qué ser público. Me senté allí frente a mi computadora portátil y exhalé. Y escribí de nuevo 3 palabras. Te lo merecías. Hacía mucho tiempo que no preparaba una maleta para viajar. No desde que falleció Luis. En aquel entonces, planeábamos una excursión familiar de senderismo, solo los 4, para llevar a Dan y Olivia a una aventura. El itinerario llevaba semanas pegado en la nevera. Pero el día que Luis se enfermó, lo quité. Nunca volvió a subirse. Esta vez grabé uno nuevo. Un tranquilo pueblo costero, a solo 3 horas en coche de casa. No es un destino turístico popular, solo arena, un antiguo paseo marítimo de madera y un camino bordeado de pinos, perfecto para pasear en bicicleta. Cuando se lo conté a los niños apenas podían creerlo. ¿De verdad nos vamos de viaje? Los ojos de Dan se abrieron de par en par. En serio, dije sonriendo. Sin mochilas ni deberes, durante 3 días enteros. Olivia se quedó al final del pasillo, insegura. ¿Estás segura, mamá? Siempre estás ocupada. Estoy ocupada haciéndonos felices, los llevé a ambos a la habitación. Y a partir de hoy, esa será mi prioridad número 1. No empacamos a la perfección, pero sí con un propósito. Olivia trajo su set de acuarelas y su cuaderno de dibujo. Dan metió 3 cómics y su tiburón de peluche destrozado. Alquilamos una pequeña cabaña cerca de la playa. No era nada elegante, muebles de madera, un poco desgastados,
pero al abrir las ventanas se oía el mar. En el momento en que abrí la ventana, Dan saltó y gritó: «¡Esto es increíble!». Lo vi dar vueltas por la habitación y una sensación cálida me inundó el pecho. No eran exactamente lágrimas, sino la sensación de finalmente exhalar. Esa tarde, dimos un paseo por la playa. Olivia recogió conchas para pegarlas en sus dibujos. Dan construyó una fortaleza de arena e insistió en llamarla cuartel general del equipo Jones. Cenamos en un pequeño restaurante de la ciudad, uno de esos lugares de la vieja escuela con fotografías en blanco y negro de pescadores locales en las paredes. La camarera era una mujer de cabello canoso, de unos 60 años. Me miró, luego a los niños, y sonrió. «Todos ustedes parecen una familia de una revista». Le di las gracias, pero no le ofrecí más. Éramos una familia. No una familia tradicional, quizá, pero de alguna manera, una más honesta. Esa noche, vimos juntos la puesta de sol. Me senté en los escalones de la cabaña. Dan se quedó dormido acurrucado contra mí. Olivia se apoyó en mi hombro, dibujando distraídamente con una mano. «Mamá», susurró, «¿ya no estás triste?». La miré y sonreí suavemente. «A veces todavía me siento triste», dije. «Pero ahora sé cómo vivir con ello». Ella asintió, luego se inclinó más cerca y me susurró al oído: «Eres la madre más valiente que conozco». Esa noche saqué el vídeo que Luis había grabado para los niños durante sus últimas semanas. Habíamos planeado mostrárselo cuando cada uno cumpliera 10 años. Pero yo lo sabía, ahora era el momento. En el vídeo, Luis llevaba su suéter viejo, sentado a la mesa de la cocina. Su voz era ronca, pero firme. Sus ojos, llenos de fuego. «Hola, niños. Si están viendo esto, significa que mamá cree que ya son lo suficientemente mayores. Así que seré breve. La vida es dura, pero tienen a la mejor mamá del mundo. Ella los protegerá, pero necesito que recuerden protegerla también. No siempre dirá cuando está cansada. Pero a veces se siente sola». Hizo una pausa de unos segundos. Luego sonrió con dulzura. «¿Te llevo de viaje? Bien. Entonces hazme un favor. Recoge una piedra de la playa, tráela a casa y colócala en el alféizar de la ventana. Así sentirás como si nunca me hubiera ido». Pausé el vídeo y me giré hacia ellos. Los ojos de Olivia estaban rojos, pero parpadeó para contener las lágrimas. Dan susurró: «¿Podemos encontrar la piedra mañana? Por favor». Asentí y los atraje hacia mis brazos. «Por supuesto que podemos». Esa noche los tres dormimos profundamente y en paz. A la mañana siguiente, fuimos a la playa. Encontramos una piedra redonda y lisa, de color gris azulado, con una pequeña marca que parecía el lunar entre las cejas de Luis. Cuando llegamos a casa, lo lavé y lo coloqué en el alféizar de la ventana de la cocina. Y a la luz que entraba por aquella ventana, la piedra parecía como si aún llevara el viento. Y el sonido de su voz. Después de regresar del viaje, me di un periodo de recuperación largo y lento. No renuncié a mi trabajo. No me desconecté. Simplemente empecé a vivir de otra manera. Empecé a aprovechar mi tiempo libre de forma más consciente. Trabajé como voluntaria en la biblioteca local y, al poco tiempo, alguien me recomendó unirme a un grupo de apoyo local para madres solteras. Era un jueves por la noche cuando asistí a mi primera reunión en persona. La sala no era grande. Flores de papel hechas a mano por el hijo de alguien decoraban las paredes. Alrededor de la larga mesa estaban sentadas 5 o 6 mujeres, cada una con un vaso de papel lleno de café o té. Todos parecían cansados, pero detrás de su fatiga había algo más, una silenciosa determinación de recuperar los nombres en lugar de las etiquetas. Me presenté. «Hola, soy Lena. Tengo 2 hijos. Cancelé una boda que casi me cuesta la vida». Hubo una pausa. Luego vinieron los asentimientos. Las suaves risitas. Ese silencioso e inconfundible: «Te veo». Comenzamos a intercambiar historias, no quejas, sino confesiones sanadoras.
Una mujer habló de cómo huyó de un hogar abusivo a las 3 de la mañana con sus hijos. Otra acababa de terminar un matrimonio en el que se sentía como una camarera a tiempo completo en lugar de una pareja. Otra aún debatía si dejar al hombre que solo se preocupaba por ella con órdenes. Compartí la entrada de mi blog. El vídeo casero de Olivia. Y la historia de la piedra en el alféizar de la ventana de nuestra cocina. Algunas mujeres lloraron. Otras aplaudieron. Y por primera vez, no era la madre soltera fuerte de la sala. Yo era solo una mujer que había atravesado la tormenta y ahora estaba dispuesta a hablar. Semanas después, comencé a trabajar como voluntario en el pequeño colectivo artístico de la ciudad, ayudando a coordinar un proyecto comunitario llamado De hecho Exhibit, una muestra que presenta fotografías, historias y grabaciones de voz sobre la familia. Olivia contribuyó con sus bocetos para el libro ilustrado. Dan me ayudó a grabar las primeras líneas del audioguía. Te has convertido en el símbolo local de la armadura gentil, bromeó Rachel una tarde. Sonreí. Resulta que usar una armadura no tiene por qué ser difícil. Pasó rápidamente un año. En el aniversario del fallecimiento de Luis, los tres visitamos su tumba juntos. El cementerio estaba en silencio. El césped estaba recién cortado. Suaves tréboles de lavanda florecían tras su lápida. Le traje una botella de su cerveza fría favorita. Olivia trajo un retrato de nuestra familia dibujado a mano. Dan había escrito una carta llena de errores ortográficos y llena de alegría. Querido papá, leyó en voz alta. Estamos genial. Mamá dice que es una superheroína, y estoy de acuerdo. Algún día seré como tú y protegeré a nuestra familia también. Miré aquella piedra gris y no sentí ninguna punzada, solo una paz tranquila y constante. Di un paso adelante y dejé la cerveza con cuidado. Luis, dije, lo logré. Los niños están muy bien. Y yo también me estoy recuperando poco a poco. Por fin me he dado cuenta de que nunca estuve roto, para empezar. Me puse de pie y tomé las manos de mis hijos. Nos quedamos bajo la luz del sol, nuestras sombras superponiéndose. Como un retrato familiar finalmente listo para ser tomado. Mientras bajábamos la colina, Dan de repente preguntó. Mamá, si alguna vez quieres volver a conocer a alguien, ¿empezarías a salir con alguien? Me reí sin apresurarme a responder. Quizás, dije. Pero la próxima vez iré con calma. Y sin duda les preguntaré qué piensan. Él asintió con seriedad. Bueno, primero tendríamos que aprobarlo. Me eché a reír. Olivia también. Bajamos juntos la cuesta, detrás de nosotros, el viento soplaba entre los árboles. Delante, la calle relucía como recién lavada en primavera. Y supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Ya no giraría en torno a un hombre. Ya no se doblegaría para ajustarse a la idea de, completo, de alguien más. Por fin había aprendido a seguir adelante. En mi propio nombre. Con mis hijos a mi lado. Y todos juntos, caminando hacia adelante.